anunciar la presentación del libro Retazos de Zafra de Adolfo Santana, y para ello está conmigo en la mesa Fidel, que es un representante del barrio de La Puntilla, que de alguna forma fue el que empezó a recoger firmas entre la gente del barrio para hacerle reconocimiento dentro del pleno, que fue aprobado por unanimidad. Por otro lado, pues está Pablo Checa, que en este caso es el representante de la responsable de que este libro esté en la calle, de Canarias Editorial ebook, Juan y Gara, que son los hermanos hijos de Adolfo, que también está presentando, bueno, en este caso aquí a la familia. También está la mujer ahí, pero no quiere, me da que no quiere estar. Yo, antes de dar la palabra, sí me gustaría, por romper, en este caso, esta presentación, no hablar del libro. El libro, evidentemente, Adolfo conocía muy bien esta mancomunidad del sureste, conocía a todos sus personajes, y él, este triángulo de la miseria conformado por Ingenio Agüime Santa Lucía, lo vio crecer y también lo trasladó a través de la prensa escrita y con su propia pluma. Y yo siempre he dicho, tuve muchas conversaciones, muchos diálogos con él, y era una persona directa, sencilla, fácil de entender, y así es su literatura. Digo su literatura porque en muchas ocasiones, cuando un periodista se presenta a una plaza de una editorial, o en este caso para escribir en un periódico, lo normal es que se respondan siempre a la clásica pregunta del periodista: qué, cómo, cuándo y dónde, y expongo lo que tengo que decir. Pero en este caso Adolfo no era así. Adolfo tenía algo distinto, algo literario, utilizaba los recursos que le da la posible literatura para mejorar los textos, y creo que en ese sentido él era un artista de la palabra, y además lo hacía, como dije antes, con mucha sencillez, con mucha facilidad, con mucha elegancia, y era fácil de entender. Por eso llegaba fácil a la gente, a la ciudadanía de a pie. Por otro lado, yo siempre se lo decía a él, que tenía un cierto carácter pícaro, pero este pícaro canario que a nosotros nos agrada, no esa picaresca de mala idea, sino que a nosotros nos agrada. Y siempre le decía: tú eres un intelectual del periodismo, no eres un periodista cualquiera. Chacho Juanillo, tú estás loco, era la frase. Yo soy un simple señor que escribe en prensa e intento llevar a cabo lo que me dicen la gente. En cierta ocasión, él, lo digo así ahora en público, nos decía: Juan, hay que hacer una entrevista relacionada con el municipio. Y dice: ¿qué te parece si te hago las preguntas y las respondo yo, después tú miras a ver? Y efectivamente, cuando uno empezaba a ver la respuesta, decía: pero es que se conoce todo, o sea, sabía cuál iba a ser la respuesta. Y ese era Adolfo. Pero además había tanta... Y ese era Adolfo. Y al final, mira, Adolfo, déjalo tal como está, porque efectivamente es lo que yo tenía que responder. Y eso lo hacía con mucha frecuencia con algunos alcaldes. Y era acertado. Y decía antes que normalmente el periodista es responder a qué, cómo, cuándo y dónde. Sin embargo, yo creo que la gran característica, la gran virtud que él tenía era que sabía jugar con la palabra, sabía jugar con la metáfora, con la literatura, y al final él hizo del periodismo un arte. También yo le decía: ¿tú hiciste periodismo? Dice: no, yo hice filosofía y letras. Pero no hiciste periodismo. Dice: no. Y en cierta ocasión, hablando, decía Unamuno, que fue profesor de literatura y de latín y griego, decía que normalmente los alumnos llegaban y le decían: profe, estoy aprobado. Dice: yo no me encargo de aprobarte, será la vida la quien te aprueba o suspende. Y él lo decía por eso. Yo realmente he aprobado en mi vida porque me he aprovechado de la palabra para ser un periodista, y sin embargo hice filosofía y letras. Eso es lo que me decía, que dice: Juan, si soy sincero, no lo acabé, pero esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que hago, y por eso estoy aquí. Y realmente él, por eso digo que cuando uno domina, siente lo que hace, no hace falta a veces tener el título. El título es algo que se suele dar, y que realmente la vida es la que al final te dice si estás aprobado o estás suspendido. Y en este sentido hay que decir que él pues tenía un aprobado cum laude. Por otro lado, ya yo la última fase que conocí de él
porque hay que decir que era un periodista en el amplio sentido de la palabra. Normalmente hay periodistas que solo se dedican a escribir, otros que hacen radio y otros que hacen televisión. Él conseguimos comprometerlo a hacer un programa que era La Cantonera en la Casa de Posta, y ahí él lo que quería era presentar a los grupos folclóricos. Pero él decía, a mí lo que me gusta es echar una parrafiada, como decía él, con la gente sencilla, del folclore, de la tradición, de la artesanía, y empezar a hablar. Y al final lo conseguía. Yo no sé si ustedes lo han visto, me imagino que sí, a través de este canal todavía se están poniendo los programas de La Cantonera de Adolfo Santana, y creo que sinceramente lo hacía muy bien, llegaba muy fácil a la gente. Y ya por último, para la gente de Las Puntillas, si conocen ustedes lo de 100 años de soledad, Macondo, el pueblito ese donde prácticamente se hace la historia de toda una familia, él al barrio de Las Puntillas le llamaba el Pequeño Macondo. Pequeño Macondo porque estaba alejado, precisamente al norte y al poniente tiene al aeropuerto, al naciente tiene la autopista, y es un barrio dentro del municipio que está totalmente alejado y con el cual siempre se sentía muy comprometido, y él pues le denominaba en los artículos que en muchas ocasiones sacaba el Pequeño Macondo. Estas son algunas de las cosas que yo de Adolfo, pues aparte de tener muchas conversaciones, muchas vivencias con él, muy satisfactorias, porque vamos, siempre te decían las cosas como eran, y son algunas de las cosas que yo quería comentar. Por supuesto, invitarle a todos a que lean el libro, porque al final merece la pena. Y por mi parte nada más. Fidel, si tú quieres comentar algo. Sí, yo lo único que quiero decir es agradecer a Nieve, a Gara y a Juan la valentía de haber conseguido sacar a la luz estas letras de Adolfo. Y creo que todavía quedan más por sacar. Que todavía hay mucho de que disfrutar. Y sobre todo, públicamente, Juan, darte las gracias a ti por a la petición que hicieron los vecinos del pueblo de Las Puntillas, esperando los plazos que la ley marca, conseguir el nombre de la plaza de Las Puntillas con el nombre de Adolfo. Y la posibilidad que se quedó pendiente del busto. Por mi parte nada más. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca hablar en nombre de la editorial Campeses y Canarias ebook, y como la cosa va de Adolfo, voy a robarle la frase a otro Adolfo muy célebre de la historia. Tenemos un Adolfo, creo que si me permite la expresión, celebérrimo en la historia del sureste de Gran Canaria y de Gran Canaria, y otro Adolfo célebre en la historia de España, que dijo alguna vez aquello de puedo prometer y prometo. O sea, yo puedo prometer y prometo que aunque mi cara diga lo contrario, mi nariz también, mi voz también, estoy encantado de estar aquí, lo prometo, porque bueno, hacía tiempo que no pillaba un catarro de estos de verano, que no sabía que era tan coñazo, con perdón de la expresión. Pero bueno, para mí es un orgullo también estar aquí. Yo quería estar aquí, no venir nunca fue una opción, y como periodista que soy también, aunque ahora también me dedico más al tema de la editorial, es un orgullo estar aquí. ¿Por qué? Porque uno siempre iba a hablar de Adolfo Santana, le ponía cara, y cuando él fallece, esa conmoción que hay, dice, aquí tiene que haber algo. Y a nosotros un día recibo un email, recibimos bastante, podría tirarme o pegarme el moco, como se dice vulgarmente, y decir, recibimos miles de emails todos los días. No recibimos tanto, recibimos algunos, pero de spam y cosas de esas, ¿no? Y un día recibo un email de Gara Santana, y lo empiezo a leer, y rápidamente le dije a Néstor, que está por aquí, a Plácido, a Lola, a los compañeros de la editorial, dije, aquí tenemos que hacer algo. De esta historia tenemos que hacer algo, porque los retazos de Zafra de Adolfo Santana, ¿no?, que los dejo escritos en forma de ese blog, que yo estoy también deseando leer esas letras que decías, que todavía quedan por salir, porque la gente se merece o se sigue mereciendo leer o disfrutar de Adolfo Santana. Entonces, para nosotros, sacar este libro lo mejor posible era una obligación. Yo quería agradecer en primer lugar al alcalde del municipio que nos haya permitido estar aquí, esta tercera vez que hemos presentado retazos de Zafra. Dicen que la tercera va la vencida. Yo espero poder decir esto cada vez que presentemos este libro, porque cuando Gara nos comentó la posibilidad de poder presentarlo en el sureste,
nosotros dijimos que por supuesto que vendremos al sureste las veces que hagan falta, entre otras cosas porque siempre que hemos venido a esta zona, hemos ido alguna que otra vez a Güimes también, esta si no me equivoco es la primera que venimos a Ingenio, pero estoy seguro que vendrán muchísimas más y ojalá en todas ellas esté presente Adolfo Santana, como sin duda está hoy aquí. También quería agradecer yo tengo aquí el libro que me dedicó Gara, ella me habló de gracias Pablo por ese primer contacto entusiasta. Yo las gracias se las doy a Gara, se las doy a su hermano, se las doy a su madre, por el entusiasmo que ellos nos han transmitido, por el entusiasmo con que ellos nos vendían que había que hacer este libro, aunque no, lo que voy a decir no es porque sean malos vendedores, no nos vendieron mucho, porque teníamos claro que este libro había que sacarlo adelante, no fue muy fácil decir, venga, vamos a poner el crowdfunding. De hecho, creo que la campaña de micromecenazgo la sacamos creo que fue en menos de 2 semanas. Y precisamente ese sistema de micromecenazgo, esa precompra que se puede ver en nuestra plataforma, voy a hacer un poquito de publicidad si me lo permiten, canariasebook.com, allí tienen la campaña que hicimos tan bonita del libro Retazos de Zafra, con fotos de Adolfo, con fragmentos del libro. Pues ahí figura el nombre de todos los mecenas, todos esos mecenas que hicieron mecenas de este libro. Me encantaría agradecérselo si hay alguno aquí que después me lo diga o que ahora levante la mano para agradecérselo personalmente, porque especialmente gracias a ellos y al empuje y al entusiasmo de Gara, de Juan y de Nieves y al entusiasmo de Adolfo, que no se ve pero que ha sido el empujón principal, pues hemos podido sacar este libro adelante. Como a mí me enseñaron de pequeño un refrán que me gusta mucho, es más vale un lápiz chico que una memoria grande, en este caso más vale un iPad chico que una memoria grande, pues tengo apuntados un par de cositas que no quería dejar de decir, pero prometo no enrollarme mucho, entre otras cosas porque mi voz me delata que tampoco puedo, ¿no? No tiene mucho sentido que yo les hable de Adolfo, porque seguramente la gran mayoría de ustedes lo conocerán mejor que yo, o igual sí, porque no creo que haya diccionario posible del habla canaria, ¿no? Que es la que Adolfo se manejaba con una soltura impresionante, y podrán comprobar en el libro el que haya cometido el pecado de no leerlo, que por cierto el libro, mi compañero maravilloso y estupendo que es Néstor, ahí lo tienen por un precio muy económico de 15 euros, se pueden hacer mecenas ya no, pero pueden tener algo que sí tienen los mecenas que tiene mucho valor, es llevárselo a casa firmado por los familiares de Adolfo. Y puedo decir lo mismo, para mí es un orgullo hablar del Kapuscinski, perdón por mi pronunciación, canario, como bien lo define Antonio Morales, el que hoy en día es presidente del Cabildo, y que le prometió a Adolfo que iba a prologar su libro, y lo hizo y cumplió. Además, me consta que desde el momento que se le planteó la posibilidad de que prologara este fantástico libro, accedió, por supuesto, encantado. Sin tanta pompa, pero con igual de oficio, carisma y buena serie y sensibilidad, y así lo reflejan cada uno de los 12 retazos de Zafra que componen este libro, más el prólogo y el epílogo. Adolfo fue el periodista, una cosa que le escuché un día a Gara que me encantó, ¿no? El periodista de los invisibles, de aquellos aparceros que vivían en modestísimas cuarterías como la de su padre, que fue barbero. Para el gremio de los barberos, con perdón, puede ser una putada que Adolfo no haya seguido la saga familiar, pero los que hemos sido periodistas, los que hemos tenido la fortuna de leerle, pues ha sido una bendición que Adolfo fuera un poco rebelde en ese sentido y se saliera de esa tradición familiar para dedicarse al periodismo y acercarnos las vidas, como él mismo lo decía, de aquellos hijos de las medianías y cumbres que marcharon a trabajar a ese sur de Gran Canaria, a ese sureste que hoy no reconocerían, como no reconocerían el barrio de Las Puntillas por todo el tema del aeropuerto, y algunos de ellos incluso acabaron trabajando en la expansión hotelera del sur, que ese sí, que no lo reconocerían ni en sus peores pesadillas, ¿verdad? Porque en Retazos de Zafra, Adolfo nos habla de esos niños esclavos que trabajaban de sol a sol en cultivo de una propiedad ingrata. Y hablo, si se me iba a decir, injusta esa propiedad, esos propietarios con que les salvó el culo trabajando en esos cultivos, si se me permite un lenguaje coloquial del que Adolfo es un maestro. Este alcalde decía que él era muy simple escribiendo, pero Adolfo tiene una cualidad que era una simpleza extraordinaria, porque muchas veces los periodistas, es sencillo, perdón, nos empeñamos en ser extraordinariamente extraordinarios cuando lo que hay que hacer es ser extraordinariamente sencillo. Y Adolfo lo consigue en este libro, en toda su trayectoria en radio, en el Diario de Las Palmas, porque aparte de escribir sobre los invisibles, escribía para la gente, no escribía para sí mismo, y eso creo que es un valor muy importante, que yo digo escribía y digo escribe. A mí me gusta hablar de Adolfo en presente, porque lo que se recuerda con tanta intensidad y entusiasmo nunca puede morir, ¿no? Entonces, nunca puede morir.
a tenor de la atención que me están prestando y del silencio que escucho, gracias de nuevo, me parece estar viendo ahora mismo una escena que Adolfo definía perfectamente bien en su libro, o define, perdón. Yo hablo, aunque a veces caigo en el pasado, pero me gusta hablar en presente, que es ver a esos niños privados disfrutaban en silencio, como él lo decía, de los pirulines de Periquito Morales, que como se les pegaba en la boca, pues no podían hablar. Así que yo me imagino en ustedes a esos niños que, en esta ocasión, no por un pirulí, sino por alguien que les está dando un poquito la lata, pues están escuchando en silencio. Tampoco puedo olvidarme de decir que el álbum fotográfico del libro, los que no lo conozcan todavía, se van a quedar maravillados, como también lo es aquella extraña mezcla de leche y café de las cabras encafenadas de las que Adolfo nos habla, que yo hubiese estado encantado de conocer a esas cabras que si existen, Gara, Juan, Nieves, me lleven a verla, porque yo lo que quiero es tirarles del rabo, porque decían que así era tirar del rabo y poner debajo la escudilla, y ellas apuntaban solas y seguro que tiene que estar exquisito, ¿no? Yo ni quiero ni puedo enrollarme más, insisto, por la voz y porque los protagonistas deben ser los familiares de Adolfo, pero para despedirme quiero dirigirme un segundo al protagonista y decirle: querido Adolfo, maestro, permíteme que hagas mías las palabras que le dedicas al maestro Chojoa y que también podemos leer en Retazos de Zafra. No te lo puedo decir personalmente, pero lo hago ahora delante de tu gente, de tus amigos, de tu pueblo. Sé que nos estás esperando, pero te pido por favor que no tengas prisa. Hay mucho que hacer por aquí abajo todavía. Tú sigue con tus retazos de Zafra y escribiendo desde las estrellas. Muchas gracias a todos. Gracias al alcalde por estar aquí, a Tomás Fidel, amigo de mi familia, de mi padre, siempre has estado ahí, a la editorial, que sobran las palabras, ¿no? A toda mi familia, he venido ya la tercera generación, creo que Doramas sería sobrino nieto de mi padre, sí, sobrino nieto de mi padre, y que quieran seguir conociéndolo es un orgullo inmenso. Es cierto lo que dice Juan, el alcalde, que mi padre tenía el don de la palabra, pero yo creo que este libro lo han escrito ustedes, sinceramente creo que es un libro que habla de la miseria que tuvo que soportar, o si no ustedes, sus padres o sus abuelos, sobre la cual se erigió cierto progreso a costa de que ustedes no levantaran la cabeza de la tierra, ¿no? Como dice unos versos que le hemos pedido prestado a Cindo Saavedra para empezar este libro, que dicen que no sé de qué color es el cielo, ¿cómo lo voy a saber si desde el amanecer lo paso? Y me emociono, cavando el suelo, ¿no? Es tremendo. Y creo que ustedes también han sido aciertos políticos, pero también porque ustedes lo han decidido, han conseguido que esta zona de la isla, de ser llamada Triángulo de la Miseria, sea conocida como un ejemplo de progreso, un estandarte de la cultura, y todo eso lo han hecho ustedes, no lo han hecho ni los políticos, lo han hecho los políticos porque ustedes los han elegido, y no quiero que nunca más se les baje la autoestima en ese sentido. Hoy el llamado progreso sigue llevando mi padre lo menciona en el libro, a los trabajadores que se fueron un día de la zafra al turismo a aguantar cualquier sueldo aún hoy, a aguantar abusos todavía, ya no es del patrón o del dueño de la tierra, ahora es del mayordomo, del dueño del hotel, y así sigue este pueblo, ¿no? Aguantando y callando. Yo lo que quiero, y él querría seguro, es que ustedes no olviden lo que son capaces de hacer. Y también me gustaría que vieran este libro como un álbum de fotos familiar, que es lo que es. Él empezó a escribirlo e intentó hablar de sí mismo haciendo una semblanza, y al final terminó haciendo lo que ha hecho toda su profesión y toda su vida, hablar de ustedes, porque les llevó siempre en el corazón, porque amaba a la gente sencilla, y no porque hiciera ese regalo, sino porque él era gente sencilla. Y eso es algo que no queremos que se olvide nunca, esa era su esencia. Voy a leer un pasaje de este libro, está todo dicho, Pablo ha explicado el proceso. Queremos decirles que el libro empezó muy pronto a generar beneficios de derechos de autor, pero mi madre, mi hermano y yo y toda mi familia hemos decidido que esos derechos de autor vayan destinados a la conservación y difusión del legado de Adolfo Santana, para que vuelva a ustedes otra vez
muy pronto, ¿no? Y también estoy de acuerdo con Tomás Fidel en que tienen que recopilarse más cosas porque sí, porque así seguirá siempre con nosotros. Mi capítulo favorito es uno que me emociona mucho y también pienso que no se los quiero destripar, es el de Se dijo Martel. Ese hay que leerlo para uno mismo y bueno, a mí me hace muchísima gracia, bueno, me hacen gracia mucho. Queremos decirles que si ven algún familiar reflejado, Adolfo lo hizo con todo el cariño, es algo que les queríamos decir. Si ven que a alguien se le llama por su mote o un mote imaginario, es desde el cariño y seguramente él, si estuviera delante de esa persona, le llamaría cariñosamente por su mote, es algo que nos tenía preocupados. Pero vamos a leer la primera página del capítulo 6, que a mí me muero de risa cuando la termino de leer, que es ¿Cómo está tu tida? En la época estival, desterradas ya las mudadas y el frenesí de la recogida de la fruta, los habitantes de los cultivos se dedicaban a preparar la zafra siguiente: arar, armar, asurcar, traer palos y cañas para las latadas, construir casetas de enguanar al lado de los machos, etc. Además, ayudaban y trabajaban como peones en la construcción de las nuevas viviendas que iban configurando lo que sería con el tiempo el barrio de las Puntillas, a las que se habrían de sumar posteriormente las de los barqueros expropiados en la bahía de Gando, quedando aquel maravilloso rincón para uso exclusivo de los militares hasta hoy. Sin embargo, se hacían concesiones al ocio y se esperaba con expectación la llegada de los títeres y los espectáculos de variedades. También se recibían las visitas de los familiares de los campos, Valsequillo, Teror, Moya, San Mateo y otros muchos lugares que cargaban con frutas de estación como uvas negras, blancas y moscateles, higos negros, blancos, pardos, brigazotes y zagarillos y tunos, también blancos, amarillos y entreverados, que nos traían los sabores del terruño a una zona dominada por el viento y el terreguero. También venía de visita una nueva fauna que fue saliendo de los cultivos y que volvía una vez a la semana. Muchas gracias. Bueno, ya prácticamente el libro está presentado. Sí, darle las gracias, como no, a la editorial Canarias eBook, a la familia, por haber hecho posible que hoy estemos aquí hablando de Adolfo. Hemos oído hablar de compromiso social, de Pequeño Macondo Puntillas, de la sencillez, del arte de la palabra. Yo creo que hoy tenemos que darle las gracias de verdad a Adolfo porque fue posible darle la voz a los invisibles, a la voz a los sin voz. Por lo tanto, creo que desde aquí, a la familia, creo que son momentos en los que nos ponen los pelos de punta. Muchas gracias de corazón y ahora a disfrutar del libro. En Lomo Magullo nos quedó mucha pena cuando presentamos el libro. Como saben, es el barrio donde él vivió hasta el final. Con nosotros nos quedó pena de preguntarle a los vecinos si querían decir algo o cualquier cosa y esta vez no nos va a quedar esa pena, no es obligatorio decir nada, pero si ustedes quieren. Bueno, simplemente Adolfo en el libro, tengo que decir que lo puse en la biografía del libro de Facebook de Gara, lo he leído una vez y media, una vez para mí y media a mi madre. Y mi madre me iba dando más detalles todavía, porque a los 82 años tiene una memoria todavía un poco espectacular. Y entonces me gustaría, porque Adolfo ahí lo que hace, salvo la primera parte que es una autobiografía necesaria para dar a conocer su origen y su familia, casi siempre en el libro y en todo lo que le queda del blog, habla de la gente, de otra gente. Entonces a mí, creo que para completar un poquito eso, me gustaría hablar más de él, de quién era Adolfo en la Puntilla, si puedo. Aunque me llevaba a mí por lo menos 7 o 8 años, sí que recuerdo que yo siendo jovencillo, rebeldito, metido en el tema de la asociación de vecinos, junto con, por supuesto, con Antonio Ramírez, Antoñí, que es su gran amigo de la Puntilla de Adolfo, participaba mucho en la fiesta mientras tuvo en su juventud, hasta que Nieve se nos lo llevó para luego. Afortunadamente, porque es una mujer maravillosa y tiene 2 hijos maravillosos también.
En las puntillas participaba, salvo cuando ya se dedicó mucho más al periodismo, no tenía tiempo, siempre colaboraba, se comprometía con el pueblo. Entonces, esas 2 o 3 anécdotas que les quiero contar un momentito nada más es, por un lado, cuando ya disponía de poco tiempo, Antoñín le levantó, y lo digo con la terminología que utilizaría Adolfo, le levantó las perras para una pieza de fuego. No teníamos dinero nunca, y como él dice en su libro, en las puntillas hubo una época de, podríamos decir, de miseria, pero de mucho esplendor. Estaba el barrio lleno, la chiquillería, ahora parece, mi madre sigue viviendo allí, voy todos los días a cuidarla una vez a la semana, y está como bastante desabrido, muerto, no hay comercio ninguno, pero hubo una época de esplendor en la que todos los vecinos salían, iban al sur a coger las palmeras, enramábamos, se hacía esa gran fiesta. Adolfo, otra de las cosas que trajo, ya lo voy diciendo a saltillo porque me voy acordando, era una especie de inicio de lo que eran las romerías canarias, pero sin tanta ropa típica y tal, y era recorrer el barrio con un grupito que era familiares de él y amigos de los Magullos, que se llamaban los únicos niños, y recorríamos de casa en casa, ahí paramos en algunos sitios, uno sacaba la botella de anís, tanto en Navidades como para la fiesta de Santa Lucía. Era una manera de recorríamos todo el barrio con guitarrita, y luego es un grupo que tuvo bastante éxito en ese tiempo, ¿no? Alguna anécdota más de Adolfo era esa participación con el pueblo. Pero hay una muy especial, y es Adolfo, periodista en estado puro. Él, el reportero. No sé si la gente se acuerda, el otro día mi mujer, cuando salimos de Lobo Magullo, por el camino me decía, Rafael, yo me acuerdo de eso. Cuando estaban haciendo la autopista, empezaron a tirar dinamita para romper el cerco ese, ¿no? Y entonces él estaba en un programa, se llamaba Antena Abierta, participaba en un programa con David Hachuel, y David Hachuel, que por cierto traía a la puntilla el grupo ACA, artistas canarios agrupados, gracias a Adolfo, claro. Traía montones de artistas, entre ellos Marcos Jesús, un niño que cantaba canciones mexicanas, que tuvimos que llevarlo a Las Palmas después de Azarte, mi padre con la noche por sueño, y yo al lado, yo voy enlazando la anécdota porque el otro día salí bastante emocionado y me acordaba de todas esas cosas. Me pasé toda la noche pensando en Adolfo. Lo siento con orgullo. Y esa anécdota me resultó muy graciosa porque debe ser que estaba de vacaciones o algo así, que no fue a la radio, sino que David Hachuel lo llamaba a la puntilla. Entonces lo iba a llamar al bar de Pepito Santana, porque me da que en ese tiempo poca gente tenía teléfono allí. Entonces al bar de Pepito Santana, hoy no voy a decir el apodo, sino simplemente el nombre de Pepito Santana. Ellos lo dicen. Entonces allí a donde lo iba a llamar. Entonces él estuvo toda la mañana, pues iba para allá, miraba por fuera, los vecinos la verdad que estaban preocupados porque caían piedras a la azotea. Y yo, más joven que él, lo iba observando y tomaba alguna nota, pero después iba para allá, pero muy campellano como siempre. Hasta que llegara el momento que a las 12 de la 1 casi lo llamaba David. Cuando lo llama en directo, coge el teléfono y empieza su intervención. Sí, David, aquí estamos en la puntilla, estamos completamente rodeados de peligro por todos sitios. Unas invocaciones al peligro, estamos esperando el avituallamiento. Cuando digo esa palabra, digo, Dios, está loco. Estamos esperando el avituallamiento. Entonces me da la impresión de que yo, que pensé que en ese momento que estaba loco, es que sabía interpretar lo que era causar sensación para que las autoridades, quien sea, pusiera remedio a la situación que estaba viviendo la puntilla, de mucho miedo porque las bombas o las piedras grandes caían en las azoteas. Ese era Adolfo Santana, periodista y humano. La parte que yo conocí, para no extenderme más, un abrazo para Adolfo y para su familia.